Bueno, buenos días a todos, buenas noches en América. Hoy es viernes, ya se nos termina la semana, nos llega el fin de semana, el, el tiempo del descanso, de la relajación. Si hemos trabajado duro durante toda la semana, pues va a ser un descanso realmente merecido. Maite me dice que ha comprado el libro en Amazon. Bueno, espero que lo disfrutes y sobre todo que te ayude en lo posible. Eh, bueno, vamos a ir saludando porque han entrado ahora muchos mensajes aquí de golpe. Maite, bendiciones desde Lima, Perú. Sofía Aranda, gracias por sus mensajes, es de gran ayuda. Besaida Moreta Rosario, buenas noches desde Massachusetts. Maite, se oye bien. Verónica Ayala, perfecto, muchas gracias por indicármelo. Janet Serra Vázquez, hola doctor, buenas noches, por fin voy a estar en un en vivo después de mucho tiempo. Bueno, ya sabéis que tenéis que dar ahí a la campanita para que os avise cuando nos conectamos en directo. Ya os comentaba que posiblemente empiece a hacer un directo los domingos por la tarde. Domingo por la tarde estoy hablando de hora española, de forma que para que sepáis cuándo lo voy a hacer, porque va a ser un poco quizá una sorpresa, ¿no? Lo voy a hacer el domingo que yo pueda, como hay gente personas que les gustaría que me conectara, que hiciera algún directo en la tarde española para poder verlo a una hora más razonable, pues posiblemente lo haga algún domingo, pero no sé cuándo. Tiene que ser el momento que yo encuentre esa disponibilidad, pero para eso tenéis que tener la campanita para que os avise de que vamos a comenzar el directo. Clara Inés Penagos Riscos, buenas noches desde Colombia. Mónica Guerrero, hola, buenas noches desde Querétaro, México. Cuernera don Antonio, buenas noches. ¿Cuándo nos sube la plática del narcisista que comparten hijos con empíricos? Empáticos se referirá, porque yo creo que son empáticos, ¿no? Con empáticos. Bueno, pues hablaremos sobre ese tema cuando un narcisista y un empático tienen hijos, ¿no? Lolis Guerra, saludos desde México. Sioni Medrano Ramírez, hola, buenas noches desde Costa Rica. Maite me comentaba que ha comprado su libro Amazon en piedra gris. Bueno, la piedra gris, bueno, aprovechamos para comentar que en este momento tenemos 6 libros. Quizá ya este fin de semana o principios de la próxima ya va a estar a la venta el libro sobre Picasso que os comentaba, aunque no es un libro de esta colección, es un libro completamente distinto. Sigue tratando, basándose en el tema del narcisismo, pero ahí analizamos a un personaje. Es un libro completamente distinto, que es un libro más de análisis. A aquellas personas que les guste un poquitín la historia, que les guste la pintura, pero sobre todo que quieran saber sobre un personaje importante que era narcisista, cómo llevaba su narcisismo a cabo, cómo se comportaba con todas esas mujeres que tuvo. Bueno, las mujeres oficiales son las que analizamos, ¿no? Porque Picasso, aparte de sus 8 mujeres oficiales, pues tuvo una cantidad enorme, porque era un hombre tremendamente promiscuo, ¿no? Tenía relaciones, bueno, especialmente de joven, aunque a lo largo de toda su vida era un visitante habitual de los prostíbulos. Se acostaba con cualquier mujer que se le pusiera a tiro, hasta las esposas de sus propios amigos, de conocidos, de otros pintores, todo lo que, como se dice en Chile, le valía cualquier micro, ¿no? Le valía cualquier autobús, se subía en lo primero que pasaba. Así era Picasso, ¿no? Y eso lo vamos contando en este libro. Así que este libro va a ser muy, muy interesante, ya os aviso, para que ya posiblemente salga como preventa, o sea, antes de, porque claro, lo que es la parte de imprenta va a llevar un tiempo, entonces en ese tiempo seguramente vaya a estar como preventa, ¿no? Para que las personas puedan ir haciendo su selección. Bueno, os iba a comentar sobre los libros que tenemos en Amazon, que tenemos cómo reconocer a un narcisista, un libro en donde explicamos en detalle cómo es el narcisista, qué características tiene, cómo se diferencia un narcisista de otras patologías, y cuál es el origen del narcisismo, cómo se diferencia de un psicópata, de un sociópata,
También tenemos La madre narcisista, que lleva varios meses siendo el éxito en ventas, ¿no? Se está vendiendo de maravilla. Parece ser que hay muchas madres que pudieran ser narcisistas en general, porque la verdad está siendo un libro muy, muy demandado, está teniendo unas cifras de venta impresionantes. También tenemos Contacto Cero, que es la técnica fundamental para poder alejarse del narcisista. Aquí explicamos todos los mecanismos para cómo aplicarlo, qué hacer después cuando uno se aleja del narcisista, cómo prevenirse para evitar la venganza del narcisista en esos casos. El último libro que hemos sacado, ¿Cómo se lo explico al corazón?, que es el libro que debería ir después de Contacto Cero, que es cómo reconstruir tu vida después de alejarse del narcisista, cómo volver a empezar de cero, cómo volver a empezar de nuevo, cómo superar esa dependencia emocional, esa incertidumbre, la dependencia económica. Analizamos todos esos problemas, cómo mejorar la autoestima, cómo crecer como persona para que si el narcisista vuelve a ti, estar preparado y estar prevenida. La piedra gris, el libro que hablábamos hace un momentín, que explica esa técnica que es para poder convivir con el narcisista, aunque siempre decimos que es una técnica polémica y que no se debe aplicar por mucho tiempo, pero que sí es muy útil, por ejemplo, para personas, parejas que están separadas, pero que tienen hijos de por medio o tienen algún tipo de negocio que les obliga a mantener contacto periódicamente, o para cuando el narcisista es un vecino, es un compañero de trabajo, pero con el que no tenemos un contacto diario. Y también la dependencia emocional. Este es el gran mal que sufren las personas que tienen relaciones tóxicas, ya sea con narcisistas, con psicópatas, con sociópatas. Son personas que se enamoran de una forma descontrolada y después no saben hacer frente a esas emociones. Aquí lo tratamos, lo que el tema de la dependencia emocional, de cómo uno puede librarse de ella, de cómo hacer frente a esa situación de incertidumbre que queda después de que te alejas de esa persona supuestamente amada. Bueno, pues estos libros los podéis encontrar todos en la plataforma Amazon, simplemente entrando, escribiendo Antonio de Vicente. Hay en ocasiones, por estas cosas de Amazon, de que hay muchos libros que pagan publicidad, pues que no aparecen en el primer lugar, a pesar de poner mi nombre, pero bueno, suele aparecer uno o dos, y después si vais yendo hacia abajo en la lista vais encontrando el resto de los libros que hemos publicado. Ahí seguramente será donde aparezca también el libro de Picasso una vez que lo hayamos puesto a la venta. Bueno, seguimos saludando. Lorda Pou, buenos días, feliz fin de semana. Maite, lo leí todo, me encantó, lo volveré a leer. Muchas gracias, Maite. Ellen Feliciano, infinitas bendiciones. Celsa Victoria Vázquez, Ordaz, buenas noches, señor Vicente, se escucha perfectamente, bien, gracias por su chat, me han ayudado desde el Estado de México. Leslie Artigas, saludos desde Honduras, aquí 10:30 de la noche, muchísimas bendiciones. Helen 89, buenas noches doctor, saludos aquí presente, hola Helen, ¿qué tal? María Oltra Pedros, María Oltra Pedro, buenos días desde Burjasot, Valencia. Yebrick Azócar, buenas noches, presente. República Dominicana, supongo. Jesús Omar Cardoso Cisneros, hola, ¿qué tal? Buenos días. Guarnera Lías, sí, empáticos. Sara, hola, Antonio Vicente desde Chile. Alicia Collins, buenas noches. Sonia Medrano, me gusta que hable de los narcisistas y cuál es la reacción de ellos con los hijos que no son de él. Eh, bueno, el narcisista realmente, cuando los hijos no son de él, lo que suele, bueno, lo que hace con todos, incluso con sus propios hijos, es utilizarlos en su beneficio. Trata siempre de manipularlos, trata siempre de tener el control sobre ellos, porque sabe que son armas muy poderosas para enfrentar a su pareja, para enfrentar a esa persona con la que está. Realmente al narcisista, en ese sentido, como es un manipulador, realmente no le importa que el hijo sea de él o no sea de él, porque en realidad lo va a utilizar como un instrumento de manipulación, de extorsión, de hacer daño a la madre cuando lo necesite. Sabe que las madres son muy sensibles a cualquier cosa que venga de sus hijos, cualquier
trato que puedan sufrir sus hijos, entonces va a ser un elemento más de manipulación. Pero ya digo que en ese sentido no creo que haya una diferencia muy grande entre que los hijos sean del narcisista o no lo sean, porque para el narcisista su hijo no es más que un instrumento más al que manipula. Pablo Roldán, hola Antonio, gusto de verte y saludarte. Hola, ¿qué tal Pablo? Melissa, hola desde Argentina. Alicia Collins Heredia, buenas noches. María, hola, saludos desde Texas. Va a haber debate hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo combatir al narcisista, pero por supuesto que me gustaría que expresarais vuestras opiniones. Yo voy a tratar de hacer breve la exposición para que después me digáis cómo ha sido vuestra confrontación con el narcisista. No me refiero a que haya que iniciar una guerra contra el narcisista para tratar de ganar ninguna cosa, porque con el narcisista nunca se gana nada, pero sí que cuando hay que convivir no tienes tampoco por qué estar permitiendo que el narcisista te aplaste, te humille, te veje en ese periodo que va una vez que te das cuenta de que esa persona es narcisista, una vez que ya eres consciente de la situación en la que estás, de con quién estás tratando, entre ese momento y el momento en que por fin puedes alejarte del narcisista, tampoco vas a dejar permitir que él abuse de ti, ¿no? Entonces ahí se produce una confrontación. A eso nos vamos a referir a 5 técnicas o 5 formas de combatir, de hacer frente, de luchar contra este narcisista que trata de hacerte daño y de vejarte. Lo que me gustaría es que después vosotros me dierais, porque claro, aquí los expertos en realidad en la materia, más que yo, sois vosotros, porque vosotros lo habéis vivido en primera persona. Yo lo conozco de una forma teórica, de haber tratado con miles de personas que han sufrido de este mal, pero cada uno en particular puede aportar su granito de arena en cómo ha vivido él particularmente su experiencia. Entonces eso sí, ya podéis empezar ya si queréis a dejarlo y vamos a ir leyéndolo. Yo voy a tratar de pasar rápido al tema de hoy para que después dé tiempo suficiente al debate. Quiero aprovechar también para recordaros que tenemos el taller que va a comenzar el día 1 de septiembre. Ya hay bastantes personas, diría muchas personas inscritas. Aquellas personas que se quieran incorporar, ya os digo que después del 1 de septiembre ya no se va a poder incorporar al taller, al menos posiblemente hasta el 1 de octubre o el 1 de noviembre, no lo sé, o no sé la fecha. Ahora mismo vamos a hacer una edición. Lo que no quiero personalmente es que se incorpore ninguna persona después, porque realmente me causa trastorno que haya personas que vayan a diferente ritmo. En el taller hemos modificado un poco los trabajos, los vídeos que habíamos hecho, todo el material que habíamos hecho del taller anterior. Esta es la segunda edición del taller. Os comentaba que las personas que han hecho la primera edición de este taller, la verdad es que la mayoría de ellos, o los que han seguido hasta el final, que han sido prácticamente todos, han quedado enormemente satisfechos. Todavía ayer conversaba con una persona que está terminando, que todavía no hemos terminado, estamos en el último mes del taller. Comentaba que realmente el taller le ha cambiado la vida, ha sido un giro de 180 grados en su experiencia de vida, ¿no? Así que aquellas personas que quieran información, eso no significa ningún compromiso. Aquellas personas que quieran información del taller pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Tenemos de todas formas en el listado de vídeos, tenemos un vídeo que se subió hace como una semana aproximadamente, que es una masterclass, que es una especie de explicación general del taller, sobre todo de qué es la autoestima y cómo puede ayudar a las personas que viven en relaciones tóxicas, y podéis acceder a esa masterclass. De todas formas, si os inscribís, vamos a seguir mandando información al respecto para las personas que quieran. Ya os digo que eso no significa ningún compromiso. El compromiso del taller va a ser aproximadamente una semana antes de finalizar agosto, cuando ya sí haya que hacer oficial realmente qué personas están interesadas. Ahí será cuando ya sea oficial el compromiso, ¿no? Hasta ese momento simplemente vamos enviando información a esas personas que nos faciliten su correo electrónico para poder enviárselas. Ya os digo que vamos a ir posiblemente este fin de semana, subamos un nuevo vídeo en donde incidamos más sobre cuestiones del taller para que las personas estén completamente informadas.
Bueno, seguimos con el tema. Ya os digo, las personas que quieran información del taller pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Cualquier otra consulta de cualquier otro ámbito también lo podéis dirigir a ese mismo correo. Raquel Golé, buenos días, doctor. ¿Por qué, aunque esté ya el narcisista con otra víctima, ha empezado a llamar mi atención por los estados de WhatsApp? Tenemos una hija en común y no puedo bloquearlo por ese motivo. Bueno, en este caso lo mejor es aplicar la técnica de la piedra gris, que precisamente está muy indicada para esos casos. Pero ¿por qué trata de llamar tu atención? Porque posiblemente en algún momento quiera volver y quiere tener puentes tendidos, quiere tratar de lavar su imagen, quiere tratar de, seguramente si te has alejado de él, si os habéis separado, puede ser por dos causas, o bien porque él te ha descartado, o bien porque tú le has aplicado el contacto cero y te has alejado de él. Pero de lo que no cabe duda es de que cuando hace este tipo de tácticas, lo que busca es crear nuevos puentes contigo para tratar seguramente en algún momento en el futuro de volver a entrar de nuevo en tu vida. Ahí tienes que tener mucho cuidado porque cuando el narcisista vuelve por segunda vez es mucho peor que la primera vez, con lo cual deberías eso, mantener el contacto mínimo. Te recomendaría que leyeras mi libro sobre la piedra gris porque te ayudaría mucho de cómo establecer esa relación, de cómo tratar de no implicarte emocionalmente y de coger distancias con él. Maite, mi madre sabe que yo sé que ella es narcisista, vivo con ella. Muy bien, por eso me comentabas que habías comprado el libro de La Piedra Gris. María Palomeque, buenas noches Antonio desde Argentina. Pablo Roldán, un saludo grande desde Argentina. Pablo Roldán, aquí son la 1:41. Raquel Golé, además no puedo dejar de mirar si está en línea o los estados que van dirigidos a mí. Mediante esto le... Adiós. Parece que ya dejó de poner cosas, volverá o es definitivo. Bueno, eso no se puede saber, pero en general los narcisistas siempre les gusta, hablábamos en algún vídeo del espionaje del narcisista, de que sigue a sus víctimas, de que le gusta estar informado, de que pide información a otras personas. Y todo esto es porque considera que en algún momento puede venir y le gusta, es como una persona que tiene inversiones y que le gusta tener controladas sus inversiones, ¿no? Para él, en alguna manera, tú eres de su propiedad, con lo cual él está controlándote para saber qué ocurre contigo y... Perla Gil, don Antonio, siempre difundo sus vídeos y no me canso de decir que quien quiera oírme, que usted con su vídeo de las 30 características del narcisista abrió mis ojos y cambió mi vida. Voy a por Picasso. Muchas gracias, Perla. Hace ya tiempo, casi desde el principio de que empezamos con los directos, estás ahí. Muchas gracias. Pablo Roldán, Antonio, me has ayudado mucho. Fuiste la primera persona a la que empecé a escuchar acerca del trastorno narcisista. Infinitas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por estas palabras. Jacqueline Oliveira Barbosa, buenos días, don Antonio. Estoy feliz que estoy conseguido manejar mi pareja narcisista. También estoy preparando para vivir una nueva vida con mis bebés. Pues mucho ánimo, Jacquelina, mucha fuerza, porque realmente te vas a enfrentar a una tarea difícil, pero con energía, con corazón, con ilusión, se puede lograr. Delmi Romero, mi madre narcisista, me casó con un hombre narcisista y he andado huyendo y me voy a donde una hermana que es la peor narcisista. Pues bueno, tienes que tener cuidado porque a lo mejor sales de Guatemala y te metes en Guatepeor. Evangelina Figueroa, un gusto escucharlo, doctor, muchas gracias. Mayla Valenzuela, Manita Arriba, Delmi Romero, a estas alturas el estrés me causó daños en el sistema nervioso central, sufro esclerosis múltiple, neuralgia del trigémino. Bueno, te deseo que te mejores, que aunque bueno, la esclerosis múltiple tiene un pronóstico complicado, ¿no? Pero bueno, te deseo lo mejor. Plantas suculentas Honduras, te quiero verde, saludos Vicente, hola, ¿qué tal? Raza de bronce, ¿cuánto tiempo? Desde México. Perla Gil, Antonio, alguna vez conté que mis confrontaciones eran batallas medievales hasta que entendí viendo sus vídeos y con consejos de algún psicólogo cercano que le debía quitar el combustible. Efectivamente, la confrontación con el narcisista es lo que él busca, es como tiene el combustible narcisista.
Así que siempre hoy vamos a ver 5 formas de combatirlo, pero hay que tener cuidado que al final eso no se vuelva contra nosotros y que no sea una forma de obtener combustible. Bueno, vamos a pasar al tema, porque lo que me interesa hoy es el debate, es que vosotros me expliquéis la forma en la que vosotros habéis combatido el narcisismo. Siempre me gusta recordar que hablar en los chats, explicar vuestras opiniones, contar vuestra historia, es una forma más de terapia, es una forma de desarrollar vuestra autoestima, es una forma de reafirmación, de autoconfianza. Así que os animo a que empecéis a practicar aquí de una forma anónima en realidad, pero sí que expreséis, que abráis vuestro corazón y que nos contéis vuestra historia, cómo habéis vivido la experiencia con el narcisista, cuál ha sido vuestra experiencia de confrontación con el narcisista, cómo si se ha producido un descarte, si ha sido tú quien te has sido de al lado del narcisista, que nos lo contéis aquí, porque de verdad que estas experiencias que se cuentan ayudan a muchas personas a entender que hay otros que están igual que él, que hay otros que han pasado por las mismas experiencias y saber cómo lo han ido solucionando, cómo ha sido su experiencia, ¿no? Así que nada, os animo a todos a participar en el chat. Me gustaría que todos os pusierais a escribir y nos contarais vuestra historia. Bueno, vamos a pasar ahora al tema que traíamos para hoy. A ver por dónde. Bueno, a ver, en un primer lugar, antes de profundizar en el tema de las 5 formas de confrontar con el narcisista, sí me gustaría hacer una diferencia entre los 2 grupos fundamentales de narcisistas. Ya sabéis que siempre insistimos en esto. Hay 2 tipos de narcisistas que son muy diferentes. A veces cuesta darse cuenta o cuesta entender que los 2 puedan ser narcisistas de igual manera y que los 2 tengan un fondo común, una misma forma de un mismo trastorno. Y son, por un lado, los narcisistas grandiosos, que es el narcisista más clásico, el que entendemos más como narcisista, la persona arrogante, la persona imponente, la persona que va por la vida golpeando puertas, que va por la vida levantando la voz, que va por la vida presumiendo de sus logros, de las cosas que ha conseguido. Sería un poco el prototipo de que tenemos, la idea que tenemos de narcisista, ¿no? El que constantemente está hablando de sí mismo, presumiendo de todo lo que ha conseguido, de todo lo que ha hecho. Y por otro lado está el narcisista vulnerable o también narcisista encubierto, que es un narcisista que siempre está por debajo, que no tiene una presencia muy destacada, que es una persona más o menos callada, que no hace alarde de sus logros, pero que, igual que el narcisista, en el fondo lo que define al narcisista es que busca ese combustible narcisista, que le gusta controlar la situación y que le gusta estar por encima de todo y al final demostrar que él es quien tiene el control de la situación, pero que lo hace de una forma callada, de una forma subrepticia, utilizando mucho la manipulación más que la fuerza o más que la exhibición de poderío. El narcisista vulnerable lo que hace es muchas veces utilizar el sentimiento de culpa, muchas veces victimizarse. Es una persona que está agazapada, que está en silencio, pero siempre está maniobrando para lograr aquello que quiere. Entonces es importante tener claro esos 2 tipos de narcisistas que hay, porque a veces nos confundimos y vemos una persona que parece que es callada, que parece que es muy sumisa, que parece que es muy tranquila y nos cuesta pensar que sea narcisista. Bueno, vamos a pasar al asunto. En primer lugar, la primera forma de contrarrestar al narcisista cuando queremos de verdad entrar en esta confrontación, cuando no hemos llegado a un punto en el que ya decidimos romper completamente la relación, pues la primera sería invalidar sus argumentos. El narcisista siempre viene con argumentos falaces, siempre busca la forma de envolver, de engañar. Realmente es una persona que es un falsario, ¿no? Que inventa historias, que crea conflictos donde no los hay, que busca la forma de dar vuelta a las cosas, de que pierdas el sentido de las cosas. En el caso del gaslighting, en donde tratan de tergiversar incluso la realidad, pues el primer caso sería que invalidara sus argumentos con la cuestión cuando presume de lo que ha logrado, cuando trata de hacernos creer cosas que no son. La primera frase que deberíamos decirle es: yo a ti no te creo. Tú, por mucho que tú me digas, ya me he dado cuenta de que tú eres realmente un falsario, que eres una persona
que trata de engañar, que es una persona que trata de manipular, y no estoy dispuesto a aceptar todas estas mentiras que me estás contando y todas estas cosas que vienes aquí exhibiendo. Me tienes que dar pruebas. Si algo me dices que has hecho, que has logrado, que has conseguido, si quieres presumir de algo, me vas a tener que dar pruebas porque yo en ti ya no creo, yo en ti no confío. En segundo lugar, se le puede criticar la falta o se le puede echar en cara la falta de autocrítica. Normalmente el narcisista solo ve errores en los demás, solo ve faltas en los argumentos de los demás. Todo lo que el narcisista hace teóricamente está bien, es correcto, es la persona que siempre es acertada, todo lo que dice es verdad. Tiene una profunda falta de autocrítica que ahí nosotros sí podemos darnos cuenta de todas esas falsedades, de esas mentiras, de esas manipulaciones y echárselo en cara como haciéndole ver que no tiene absolutamente ningún tipo de autocrítica, que no es capaz de verse a sí mismo realmente como es y que todo es un mundo construido en donde él siempre piensa que está por encima y que tiene la razón. En tercer lugar, trato de ir rápido para que nos dé tiempo después al debate, porque realmente considero que el debate es lo más donde vamos a encontrar el mayor contenido en este tema de hoy, buscando ese debate del que hablábamos, de que me expongáis vuestros puntos de vista. En tercer lugar, una técnica que siempre recomendamos, no solo con los narcisistas, sino en la vida, uno de los aspectos que son más importantes de desarrollar, por ejemplo, en el taller de autoestima, es la asertividad. Y la asertividad comienza por aprender a decir que no. Asertividad es expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras creencias, pero sin acritud, con educación, con respeto, pero también el aprender a decir que no cuando los intereses o las voluntades de los demás vayan en contra de nuestros propios intereses. Cuando alguien trate de imponerte algo, cuando alguien trate de hacerte tragar con ruedas de molino, cuando alguien trate de hacerte creer cosas que son rotundamente falsas, que te haga creer que tú eres de una forma diferente a la que tú te ves, pues ahí hay que aprender a decir que no. Y eso es una parte muy importante de la autoestima y en concreto de la asertividad, que es una de las cualidades que debe tener la autoestima. En el caso del narcisista, la asertividad es fundamental. El fijar unos límites, el decir esta línea no se puede cruzar. Otro de los temas que abordamos muy profundamente en el taller, el tema de los valores, el tema de los objetivos, el tema del propósito de vida. Todo eso está todo interrelacionado también con la asertividad, porque la asertividad es fijar esos límites, poner esas fronteras en donde no vamos a permitir que el narcisista entre, no vamos a permitir que vulnere nuestros derechos, y eso es muy importante, aprender a decir que no. No acepto esto que me planteas, no estoy dispuesto a transigir con esto, yo en ningún caso voy a permitir que tú hagas esto con mi vida. Esa actitud de fijar unos límites y hacerlo respetar es fundamental cuando uno por obligación tiene que convivir con un narcisista. En cuarto lugar, también está bien, una forma de confrontarlos es hacer que ellos se sientan vulnerables. Una de las tácticas del narcisista habitualmente es hacer que las víctimas se sientan vulnerables, que las víctimas se sientan frágiles, que las víctimas se sientan que se pueden romper. Y bueno, el narcisista lo logra, por supuesto, golpeando, machacando, humillando y vejando a la víctima, ¿no? Pero también nosotros tenemos la capacidad para hacer que el narcisista se sienta vulnerable, haciéndole ver sus contradicciones, haciéndole ver sus incongruencias, haciéndole ver que en el fondo el narcisista está solo, que no tiene autoestima. Cuando nosotros le manifestamos eso al narcisista, por supuesto él lo va a negar y no lo va a creer, pero sí va a sentirse él vulnerable, porque a pesar de que sea narcisista, también es una persona y también todas estas cosas le afectan. Esto es una de las, bueno, todo esto que estamos hablando son las cosas que normalmente pone en práctica la personalidad tipo A. Habíamos hablado hace poco de la confrontación entre la personalidad tipo A y el narcisista, cuando la personalidad tipo A es muy empática, entonces en principio conecta muy bien con el narcisista la ve como una víctima muy posible, muy probable, muy aceptable, pero cuando ya sobrepasan ciertos límites, ahí es cuando la personalidad A saca su carácter fuerte
y es cuando empieza a luchar contra el narcisista, cuando choca con el narcisista, tratando de que el narcisista no la domine y de imponerse como personalidad, como creencia, como tal. No, la personalidad no, es la personalidad del héroe, no está dispuesta a dejarse humillar ni vejar por nadie. Entonces saca todas estas armas de las que estamos hablando. Ahí es en donde realmente la personalidad hace de verdad sentirse al narcisista vulnerable, porque es como si lo desnudara, ¿no? Como si le quitara todas las corazas que tiene el narcisista y lo pone ante su propia realidad. Le hace ver cómo es el narcisista en realidad, le manifiesta todo este tipo de cosas, de que en realidad es una persona con una autoestima muy baja, es una persona absolutamente sola porque no puede confiar en nadie, es incapaz de confiar en nadie, porque no tiene amigos, porque a todas las personas los ve como cosas, como útiles para manejar, como bolos en una bolera que trata de mover y colocar a su antojo. Entonces, el hecho de que hacer que un narcisista se sienta vulnerable es una de las formas más importantes de confrontarlo. Y en quinto lugar, incidir o hacerle ver el miedo que el narcisista tiene siempre a quedarse solo. El narcisista es lo que es en función de la gente con la que está, en función de sus víctimas. Si el narcisista no tiene quien le admire, si el narcisista no tiene a quien vejar, no tiene a quien castigar, si el narcisista no tiene su coro de aduladores a su alrededor, si no tiene a sus monos voladores a los que puede manejar y mandar, realmente el narcisista no es nadie. El narcisista en el fondo es un personaje que está siempre muy solo, que está siempre triste, que está siempre deprimido, que está siempre amargado, porque sin los demás no es capaz de conseguir nada. Por eso el narcisista disfruta cuando hace sufrir a otro, porque ahí él empieza a sentirse importante, empieza a sentirse como controlador de la vida de los demás. Eso es lo que llamamos el combustible narcisista. Por eso ni la esposa o el marido, o sea, la pareja, ni los hijos, ni otros familiares, ni los amigos le dan satisfacción natural a un narcisista. Lo único que al narcisista le llena es, por un lado, el combustible positivo que lo obtiene de los halagos de todas las personas que le dicen lo maravilloso que es, lo buena persona que es, y por otro lado el combustible negativo, que es el verdaderamente importante, que lo obtiene haciendo sufrir a las personas, maltratando a las personas y sintiéndose él poderoso, importante. Es como el señor noble que se puede permitir castigar a sus vasallos sin que estos puedan responder, ¿no? Es una idea parecida a lo que es el concepto del combustible negativo. Y bueno, hasta aquí más o menos los planteamientos de... Veo que están entrando muchísimos comentarios y tengo prisa por ir a debatir y a ver todos estos comentarios que están llegando. Así que, y en este momento, bueno, ya estamos rondando las 100 personas conectadas, a mí me parece una auténtica barbaridad. Vamos a pasar ahora al debate, a la conversación, acá. Bueno, vamos a ver dónde estábamos. Delmi Romero, a estas alturas el estrés me causó... Sí, eso ya lo habíamos visto. A ver, pues se acaba de saltar. Es que entraron muchísimos comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por estos aportes tan tremendos. Vamos a tratar de ir un poquitín rápido, nos queda tiempo para poder ver todos estos comentarios. Hay muchísimos, muchísimos. Plantas suculentas dice: saludos desde Honduras, se le aprecia con el corazón. Delmi Romero, sobrevivo gracias a Dios y a una camilla Ceragem. Bueno, mucho ánimo, mucha fuerza, Delmi. Desde aquí todos los que estamos en el chat te mandamos nuestra energía, nuestra fuerza, nuestras buenas vibraciones. Perla Gil, mis reclamos, enojos y demás se transformaron en una piedra gris. Muy bien, Perla, por aplicar las técnicas. Ellen Feliciano, ya envié el email. ¿Cuál es el proceso para inscribirse en el curso? Nada, tú manda el email y ya nos ponemos en contacto contigo, te vamos a ir enviando información, todo va a estar muy claro y sin ningún problema. Perla Gil, al punto tal que él se retiró, huyó, tal vez hubo algo más, seguro que alguna otra víctima, pero sirvió. Gracias, Antonio, gracias a ti, Perla, que eres una constante en el canal.
Rodrigo Souza, buenas noches. Bueno, comentaros también, bueno, un proyecto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo la intención de, en el 2025, de ir a correr la maratón de Boston. Espero poder hacerlo, porque bueno, ahí dependo de conseguir un tiempo mínimo que es necesario para la maratón de Boston. Entonces quería aprovechar ese año para posiblemente dedicarlo a viajar por América, no solo Estados Unidos, sino también todos los países o todos los que pueda, vamos, de América, para participar en ferias de libros, para dar algún tipo de conferencias. Entonces, bueno, me gustaría ir visitando todos estos países en los que vosotros vivís, en Honduras, en Guatemala, en México, por supuesto, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, ir recorriendo todos los países. Así que es uno de los propósitos que yo tengo para este año 2025. Todavía nos faltan un año y algo, pero bueno, vamos, yo estoy trabajando en esa dirección. Ya os digo que una razón es ir a la maratón de Boston, que me hace muchísima ilusión, pero también una cosa que me hace una enorme ilusión es poder viajar por todos estos países y poder conoceros en persona, poder saludaros y poder hablar con vosotros. Así que bueno, es un proyecto que tenemos ahí. Eh, Plantas suculentas dice, si nunca lo hubiera escuchado, nunca hubiera despertado, desde hace casi 3 años que lo escucho. Muchas gracias, Plantas. Perla Gil, en cuanto al espionaje, James Bond es un perejil sin técnicas ni recursos al lado de mi ex. Siempre, bueno, hemos dedicado un tema al espionaje de los narcisistas. Gaby VZ, saludos Antonio, estoy feliz de verlo en vivo, me ha ayudado mucho, aunque no salgo de la, aún no puedo salir de la relación, tengo 3 hijos, irme preparo para salir, ya no puedo desde Monterrey, México. Siempre decimos que hay que organizarlo bien, porque si se hacen las cosas hay que hacerlas bien. Con 3 hijos es complicado, no solo por la logística y todo el problema que representa tener 3 hijos, ya es complicado. Trata de buscar ayuda en amigos, en familiares, en alguna persona que pueda. También es muy importante posiblemente el tener una salida laboral, encontrar un trabajo, un poco de independencia económica. También hay que utilizar todas tus armas, o sea, recurre también a la justicia para que te cobres una pensión para el mantenimiento de tus hijos. Eh, Recurre a todos los elementos que puedas tener para lograr ese objetivo que tienes. Isaac Morillo, hola, a mí me duele todo el cuerpo después que me descartó todos los huesos. Eh, Ela Vides, buenas noches, don Antonio, qué bueno verle. Estoy en contacto cero ya casi 2 meses, pero no puedo hacer contacto cero en mi cabeza. Los flashbacks no me dejan avanzar mucho, es muy duro. Bueno, aquí yo te recomendaría que vieras los vídeos que hemos hecho sobre control mental. Es muy importante aprender a manejar la cabeza, aprender a enfocar, aprender a cambiar, a sacar de la cabeza esos pensamientos rumiativos que nos vienen una y otra vez. Existen muchas técnicas, entra en internet, busca técnicas de control mental. Posiblemente yo es uno de los libros que tenemos pendientes de publicar, que está escrito ya sobre cómo manejar ese control mental, cómo controlar las emociones. Os garantizo que funciona perfectamente, que todo eso se puede controlar, que uno puede manejar todas esas emociones. Busca información, ya te digo, tenemos vídeos en el canal, hemos hecho un directo tratando sobre el control mental. Es muy importante aprender a manejar nuestras emociones desde el punto de controlar nuestros pensamientos. Rodrigo Souza, Contacto Cero. Bueno, también en el libro de Contacto Cero hablamos sobre el control mental, hablamos sobre esas técnicas que ayudan a poder superar esa situación. Besaida Moreta, doctor, difícil cuando tus familiares y tus amigos no entienden nada del tema del narcisismo. Me siento sola en esta situación, nadie me entiende. Bueno, pero en ese caso lo que hay que buscar no es que entiendan de narcisismo, sino que te apoyen a ti como persona, que personas que te quieran, que confíen en ti, que digan, mira, sea la situación que sea, yo voy a apoyarte, ¿no? Y eso solo se puede obtener o de un buen amigo o de un familiar con el que tengas buena relación. Entonces no trates de explicarles tu situación, sino simplemente pedirles ayuda y que te ayuden desinteresadamente. Ángeles Sánchez, buenas noches a todos. Yo lo confronté diciéndole que ya no era un matrimonio porque emocionalmente ya no existía nada entre nosotros,
desde hace 4 años que vivimos separados y en la misma casa. Bueno, el siguiente paso que debes dar, aunque a veces yo sé que es muy complicado porque implica situaciones económicas, es realmente difícil a veces, situaciones familiares, es que dieras el último paso y o bien que el narcisista se fuera o que te fueras tú, ¿no? Que os alejarais para que de esa forma puedas reiniciar perfectamente tu vida y no estar ahí con ese lastre de estar conviviendo al lado de una persona con la que, con la que no te entiendes, ¿no? Ela vides, lo más difícil es cuando nadie te comprende, solo te dicen ya, supéralo, no sos la única mujer engañada del mundo, olvídate de eso y seguir tu vida. Sí, pero a veces eso, hace falta una ayuda especial. Muchas veces hay situaciones económicas complicadas, hay situaciones de desánimo. La persona que ha tenido una relación tóxica, una relación con un narcisista, termina completamente destruida, completamente devastada, necesita recuperar su autoestima, necesita... Bueno, eso es lo que tratamos, es de lo que trata el libro, cómo se lo explico al corazón. Ya os recuerdo que lo tenemos a la venta en Amazon. Este libro son libros, son manuales que son de muy fácil lectura, es todo muy, no hay conceptos técnicos, cuando hay conceptos técnicos están perfectamente explicados, de forma que todas las personas pueden entender estos libros donde explicamos cómo hacer frente a estas situaciones. Este libro en concreto trata de qué ocurre cuando uno se aleja del narcisista. Cómo hacer frente a la dependencia emocional, cómo reiniciar la vida, cómo recuperar la autoestima, cómo volver a crear de nuevo esas redes de amigos, de apoyos que son tan importantes. Rodrigo Souza, mi propia psicóloga, tuvo dificultades para entenderme. Lo que ocurre es que hay muy pocos psicólogos que estén especializados en estos temas. Es difícil a veces encontrar a personas que sepan manejar estas situaciones. Los psicólogos clínicos normales tienen otro tipo de especializaciones, están especializados en problemas infantiles, están especializados en depresión, especializados en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente que conozcan sobre personalidades tóxicas no son tantos, ¿no? Realmente son pocos. Maite, mi madre se victimiza y trabaja con mi culpa y me siento culpable y no me gusta que se sienta herida porque ella es muy débil. Bueno, ahí entiendo que tu madre trata de ayudarte, pues ahí tienes tú que tratar de, entre tú y ella, formar un equipo y entre las dos tratar de salir adelante, daros fuerza la una a la otra. El Envides no comprenden que uno sueña con pasar página, ya seguir su vida y olvidar esto, pero simplemente no es tan fácil. No es fácil, es una de las cosas que insistimos aquí constantemente, es una cuestión difícil, es una cuestión que requiere mucho desarrollar la autoestima, requiere mucha energía, requiere mucho coraje, pero lo que sí hay que tener claro es que es una experiencia que transforma tu vida. Cuando una persona consigue superar esa situación, se siente otra persona porque ha superado una barrera enorme y ya hay pocas cosas que no pueda superar, ¿no? Ya ha conseguido, esto es como obtener un máster en relaciones tóxicas, ¿no? Como conseguir una energía tremenda que después te va a ayudar el resto de tu vida el haber pasado, el haber superado una experiencia de este calibre. Así que yo os animo porque en el fondo cuando uno supera el narcisista no solo se aleja del narcisista, sino que consigue una experiencia de vida que le va a ser útil para siempre. Ángeles Sánchez, él es un narcisista encubierto y es el pastor de una iglesia, por eso me costó mucho trabajo echarlo de mi casa. Siempre hemos hablado, yo creo que el último día, miércoles hablábamos de esa tendencia de los narcisistas a meterse en las iglesias, ¿no? A ser pastores, porque son posiciones de poder, de control, en donde se manejan a las personas, ¿no? Donde se trata la parte espiritual de las personas. Rodrigo Souza nos dice hay que tener confianza en su propia percepción y sentimientos, muy, muy importante, y sobre todo no creer en el gaslighting, no caer en esta técnica de manipulación. Gaby VZ, yo confronto y se enoja conmigo, antes dejaba de hablarme, a mí me pasaron los años, pero sigue igual, ahora hasta nuestros hijos también les deja de hablar. Bueno, es una técnica lo de dejar de hablar, la ley del hielo, es algo muy típico de los narcisistas, es una forma que trata de hacer que las otras personas se sientan culpables, de manipular a las otras personas, de
es una forma de chantaje emocional. El Avides, a mí él no me busca, le apliqué contacto cero y no me siguió buscando, está como si no pasa nada, me descartó por completo, no le interesa más mi combustible. Bueno, posiblemente haya encontrado otra persona con la que ahora está obteniendo combustible, pero bueno, la vida yo te digo que da muchas vueltas. De todas formas, aprovecha eso para romper la dependencia emocional, para alejarte de verdad del narcisista, aplicarle el contacto cero y no tener absolutamente ninguna noticia de él y reconstruir tu vida. Eso es lo importante. Maite, a mí también, ella ya vive con una chama. Maite, yo soy peruana, pero con el éxodo de los venezolanos hubieron rupturas aquí en Perú. Ela Vides, a veces por eso dudo que sean narcisistas, porque esa ira narcisista que dicen que tiene, nunca la vi con el contacto cero. Bueno, lo que ocurre es que a veces cuando se produce el contacto cero, se produce en un momento en que el narcisista ya está en otra. El narcisista posiblemente pensaba descartarte, pero cuando se produce el contacto cero simplemente se van y se vuelcan en la otra víctima, ¿no? Se enfocan esa ira, esa rabia en otra persona, de forma que la víctima a la que han dejado no sufre esa ira. Pero deberías estar contenta de que eso no haya ocurrido, porque realmente te sentirías mal de su persecución y de su venganza. Así que trata de reconstruir tu vida. Muñe G. Hola, justo ahora atravieso por una situación en donde mi ex narcisista y padre de mi hija simplemente no responde llamadas, y esto se debe a que me ha dejado con una deuda inmensa, ya no sé qué hacer. Bueno, eso es una cosa típica. En este caso él trata de huir de esa situación, por eso no se pone en contacto, evita todo porque sabe que eso le haría que tuviera que hacer frente a esa deuda, a esa situación que hay, ¿no? Maite dice es que siempre tienen sus repuestos. Ela no pagan deudas. A mí me dejó con 3 niños pequeños y con 1000 deudas. Solo está pagando las que sabe que lo meterían en líos a él directo. Bueno, siempre son interesados, siempre buscan salvarse ellos, no le preocupan los demás. El problema o las dificultades que pasen sus hijos, su anterior pareja, eso no les importa, a pesar de que ellos son los causantes de esa situación. Maite, yo soy cristiana, Dios me ha protegido y proveído. Rodrigo Souza va a tener odio. Isaac Morillo, yo apliqué contacto cero, es la técnica que funciona realmente para alejarse. Ela Vides, durante todo el proceso de descarte nunca se mostró irritado, siempre bien portado, sin gritos, y al final, cuando lo bloqueé, simplemente no le importó. Bueno, yo creo que tú también es posible, me da la impresión de que tienes un poco de dependencia emocional. O sea, lo que a ti te gustaría sería que él se sintiera mal porque tú lo has descartado, porque tú le has bloqueado. Bueno, en este caso hablas de descarte, que sí ha sido él quien te ha abandonado a ti. No entiendo muy bien, pero bueno, el caso es ese, que yo creo que ahí se nota un poco de dependencia emocional por tu parte, ¿no? Como que te gustaría que volviera. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya digo que la segunda parte siempre son peores que la primera. Rodrigo Souza, él es un cobarde, no hay que tener miedo, él tiene miedo de vos si se lo confronta con hechos. Isaac Morillo trata de contactar por WhatsApp. No, él trata de contactar por WhatsApp. No hay que contactar, hay que romper todo tipo de relación y no tener comunicación con el narcisista. Maite, a veces hay hombres que se cansan, entonces no quieren quedar como malos, empiezan a hacerte daño hasta que te aburras y te echa la culpa de la ruptura. El Avides a mí me avisa de que le hablo con odio, su padre también me dijo que yo hablo de él con odio, que busque a Dios cuando lo que siento es dolor. Bueno, siempre digo que el aplicar el contacto cero supone romper toda relación, pero no solo al exterior, sino también dentro de nosotros. Yo siempre insisto en que no hay que tener odio, no hay que tener deseos de venganza, no hay que tener ira, porque eso realmente nos consume a nosotros mismos. A ti, el Avides, en estas circunstancias lo que se nota es eso, que o bien por un lado deseas que vuelva el narcisista, o bien tienes cierto deseo de venganza, y en realidad eso te hace daño a ti. Lo que tienes es que tratar de cerrar ese ciclo, de hacer todo el proceso del duelo para recomenzar tu vida. Eso lo tratamos en el libro, cómo se lo explico al corazón, esa situación. Es muy importante hacer todo el proceso de duelo para cerrar esas relaciones que quedan abiertas y que nos están
manteniendo implicados emocionalmente en ellas, ¿no? Hay que cerrarlas de una forma definitiva, pero claro, es la persona la que tiene que hacer el duelo, es la persona la que tiene que pasar por esas etapas y que si no pasa por ellas va a quedar ahí enganchada y no va a poder cerrar definitivamente esa situación. Maite dice, no les creas, son unos voladores. Sí, no les creas, son unos voladores. A ver, perdón porque me acaban de entrar un montón de mensajes y se me ha... Ah, aquí. María Gómez Gracia, buenas noches, don Antonio, saludos desde Canadá, llevo 2 años y medio conviviendo con un familiar narcisista, tiene 3 hijos, ahora en este momento va por 2 hijitos más, gracias. Rodrigo Souza, hay que comprender que el narcisista vive un infierno en la tierra, su castigo es vivir como narcisista, no puede ser feliz. Sí, pero a pesar de que viva un infierno en la tierra, que es cierto, que el narcisista lo pasa mal, que el narcisista se deprime, pero lo que hay que comprender también es que el narcisista causa un daño muy enorme, muy grande en su entorno, en sus víctimas, en su pareja, en sus hijos. Entonces, aquí da un poco la sensación de que tienes una cierta compasión por el narcisista. Hay que tener cuidado con esos sentimientos porque a veces nos debilitan en nuestra lucha contra el narcisista. Y Arisa Zúñiga, buenas noches, señor Antonio. Un narcisista nunca se da cuenta del daño que causa. Sí se da cuenta, pero considera que es algo natural para él. De hecho, él busca provocar ese daño. Él es perfectamente consciente del daño que causa, sabe los efectos que causan sus acciones, pero no le importan, porque él se considera que está superior, que está en un nivel superior a ti. Es igual que cuando tú, no sé, aplastas una hormiga. Tú no te sientes culpable por aplastar esa hormiga, pero eres perfectamente consciente que la estás matando, ¿no? Esto ocurre exactamente igual. El narcisista trata a las personas como si fueran insectos, como si fueran objetos sin valor ninguno a los que se puede manipular y atropellar y hacer lo que se quiera con ellos. Eh, Rodrigo Souza, después que lo comprendes, que sabes sobre su infidelidad, envidia patológica, su vergüenza de sí mismo, su frustración, su sentimiento de inferioridad, él pierde fuerza. Gaby, así es Larisa, complicadísimos saludos. Larisa Zúñiga, gracias por todos sus vídeos. Yo salí de una relación de 16 años. Sus vídeos fueron de gran ayuda. Bueno, muchas gracias a ti, Larisa, por estar ahí. La razón por la que hacemos este trabajo es esa, para tratar de ayudar a las personas, porque muchas veces, bueno, hay ese dicho, la información es poder. El saber lo que a uno le está ocurriendo es muy importante para poder tomar esa decisión. Volviendo a nuestro taller de autoestima, en el taller de autoestima el primer módulo lo dedicamos a la introspección, a cómo conocernos a nosotros mismos, porque es fundamental entender qué es lo que está ocurriendo con nosotros para poder salir de esas situaciones tóxicas, salir de esas situaciones difíciles, poder entender la realidad, que lo que está ocurriendo no es algo normal, que vivir con una persona tóxica no es algo normal, que vivir humillado, vivir con vejaciones no es que los matrimonios tengan que ser así, no es que las relaciones tengan que ser así, eso no es el amor. Muchas personas tienen ese tópico, ese mito de que amar es sufrir, de que todo el amor conlleva una parte de sufrimiento. Todo eso es falso, es mentira. El amor tiene que ser placer, tiene que ser gozo, tiene que ser disfrute. Nunca el amor puede ser sufrimiento, nunca el amor puede ser dolor, nunca puede ser vejación ni humillación. Por eso cualquier persona que esté en cualquier relación en donde esté sufriendo no es una relación de amor. O sea, no existe un equilibrio. Posiblemente esa persona esté enamorada, posiblemente esa persona quiera a la otra persona, pero la otra persona no lo quiere a él. Porque si una persona ama a otra, no le hace daño. Nunca, jamás le hace daño. Puede ocurrir que yo, al comportarme de alguna manera, provoque un daño involuntario en otra persona, pero en el momento en que yo me dé cuenta que la otra persona sufre, tendré que corregirlo rápidamente, y eso podrá ocurrir una vez en la vida nada más. No puede estar ocurriendo constantemente, porque entonces ya no es algo involuntario. Entonces, realmente
hablar de sufrimiento y hablar de amor es algo incompatible, o sea, no se pueden dar esas dos emociones en el mismo momento, o sea, es imposible, ni en el mismo momento ni en el mismo lugar, es absolutamente imposible. Eh, Rodrigo Souza, él vive de apariencias, vive una mentira después de que lo comprendas. Eh, Dulce Paz dice México lo aguarda. Perla Gil, excelente detalle que acaba de dar. Saludos a todos aquellos participantes que enfermaron, dado que es una consecuencia del desastre que hemos vivido. Eh, las relaciones con una persona tóxica enferman, es una de las consecuencias. Siempre hablamos de lo que es la somatización de las experiencias. Cuando una persona vive en una situación de estrés, en una situación de humillación, normalmente a través de la mente todo eso repercute en el cuerpo, nos baja las defensas, nos hace más sensibles a las enfermedades. Si tenemos alguna predisposición a padecer cáncer, a padecer cualquier otro tipo de problema, lo vamos a sufrir. Entonces, el daño psicológico no es solo psicológico, sino que todas esas experiencias psicológicas se somatizan y terminamos enfermando nuestro cuerpo. Por eso es tan grave realmente la situación, porque no es solo psicológica, sino que llega al extremo de dañar de dañar físicamente a las personas. Laura Gina Montesinos dice, sí, aquí lo esperamos desde ahorita, aquí tienen su casa en Puebla, muchas gracias Gina. Maite Rodrigo, ya veo a mi madre débil, fue huérfana a los 5 años, sufrió mucho. Perla Gil, bueno, voy rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Rodrigo Souza, perdón por mi portuñol, soy de Brasil. Rodrigo, te entendemos perfectamente. Cuando hay buena intención, no existen las barreras, nos podemos entender sin ningún problema. Gaby Claro, muchas gracias, bendiciones. Profesor Marcelo Ortiz, saludos desde Paraguay, agradecido por la ayuda y el trabajo hecho. Rodrigo Souza, piedra gris es una buena técnica. Normois Blonde EU, ¿es posible volver a caer con otra relación con otro narcisista? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque muchas veces el hecho de que una persona caiga reiteradamente con un narcisista se debe a que tiene algún trauma de la infancia, a que ha normalizado ese tipo de relaciones. Por ejemplo, cuando una persona viene de una familia narcisista, de una madre narcisista, un padre narcisista, muchas veces ve como normal, ve como habitual o como natural que ocurran ese tipo de cosas, con lo cual uno tiene cierta predisposición a buscar a personas que son similares a lo que él conoce, es con lo que él se encuentra más a gusto porque es en el ambiente en el que ha vivido. Eso, por supuesto, todos esos traumas tienen su solución en el momento en que la persona, o bien sola o bien con ayuda, se va dando cuenta de ese problema que tiene, de ese trauma que lo lanza hacia personas que precisamente tienen esa misma imagen, esa misma figura, esas mismas formas de conducta que tuvieron sus padres, ¿no? Eso es algo que ocurre, hay personas que reiteradamente van teniendo relaciones con personas tóxicas y eso ocurre precisamente por eso, porque hay una deformación en la infancia, hay una percepción errónea de cuál es la persona que nos atrae, ¿no? Maite, querido señor Antonio, le invito a leer la Biblia. Warner Alía, ahora entiendo eso de la diferencia entre ambos narcisistas. No aplicaba ni narcisista en el grandioso hasta que habló de encubiertos. No sé cuál es el peor, pero al menos el encubierto... Bueno, lo que ocurre es que el encubierto está encubierto, con lo cual nos engaña, no estamos prevenidos, ¿no? Cuando vemos una persona, un narcisista grandioso, es más fácil darse cuenta de que realmente es un narcisista. Con el encubierto realmente es a veces muy difícil darse cuenta, ¿no? Maite, desde los 18 años tuve parejas narcisistas y me hacían daño por tener una madre narcisista. Doralba Giraldo, buenas noches, don Antonio, le cuento que estoy feliz, mi narcisista se fue de casa, soy mayor de edad y sus maltratos me afectaron mucho, pero ya se acabó, le apliqué la piedra gris y se fue. Bueno, lo que tienes que hacer ahora es aplicar, o sea, renacer, recrear tu vida, volver de nuevo a recuperar tu vida. En el libro Cómo se lo cuento al corazón, cómo se lo explico al corazón, hablamos precisamente de todo eso, cómo recuperar tu autoestima, cómo volver a rehacer tu vida, cómo tener una vida plena y feliz después del narcisista. Bueno amigos, ya nos hemos pasado bastante de la hora,
precisamente siempre ocurre que al final es cuando tenemos el mayor número de personas que están en el chat. Muchas gracias a todos, no sé cómo daros las gracias por este apoyo tan enorme que tenéis. Recordaros que tenemos este taller de autoestima, que podéis inscribiros a aquellas personas que lo deseen o pedir información simplemente en el correo antoniodevicente24@gmail.com. Es un taller que dura 6 meses. Ahora estamos pensando si posiblemente añadir un nuevo módulo y alargarlo a 7 meses, porque realmente es un módulo muy completo que ayuda muchísimo a las personas. Las experiencias que hemos tenido en esta primera edición que estamos terminando ahora han sido maravillosas. El contacto con todas estas personas que han participado, cómo hemos ido viendo cómo estas personas iban transformando su vida, iban dando un giro a esa forma en la que entendían la forma de vivir, la forma de relacionarse, la forma de protegerse frente a relaciones tóxicas. Así que si alguno estáis interesados en esa información sin ningún compromiso, os podéis dirigir a este correo y os facilitaremos toda la información. De hecho, vamos a tratar de ir enviando un vídeo cada semana contando cosas acerca del taller para que las personas tengan una idea muy clara de realmente en qué manera les puede ayudar este taller. Bueno, muchas gracias a todos. Han quedado muchas preguntas sin responder. Ya sabéis que el lunes a las 6:30 de la mañana estamos de nuevo aquí. No os olvidéis de dar a la campanita para que os avise de cuando empezamos el directo. Muchas personas me dicen, oiga, es que no recibo notificación de los avisos de los directos, pasan los directos y no me entero, y es porque no han dado a la campanita para poder activarlos. Muchas gracias a todos, que tengáis un fin de semana maravilloso, que descanséis mucho. Las personas que están en este momento conviviendo con un narcisista, que sea lo más leve posible este fin de semana, que traten de disfrutar dentro de lo que puedan. Y bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis que estaré eternamente agradecido. Muchas gracias a todos, hasta el lunes a las 6:30 de la mañana.